Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Olga y juntos vamos a ver la materia Economía para la modalidad UBA 21 dentro del ciclo básico común. Nuestras clases van a ser explicativas y luego ustedes van a contar con un glosario donde van a ver todos los términos utilizados, algunos ejemplos también, y práctica para que puedan aplicar todos estos conceptos que vamos a ir viendo. Es importante que los tengan en cuenta porque todo esto que vamos a ver en nuestra primera etapa, más otras cosas que vamos a ir sumando, les van a servir para toda su carrera. Es también muy importante que cuando uno utiliza terminología, utilice terminología exacta para lo que es nuestra materia. Lo primero entonces que vamos a definir es qué es la economía. La economía es una ciencia social que se encarga de administrar y asignar los recursos que tenemos generalmente escasos a los agentes económicos para cubrir las necesidades insatisfechas. Vamos a ir viendo parte y parte de la definición. Dijimos que el objetivo de la economía es asignar, previa administración, recursos. Y vamos a empezar por nuestra primera parte. Si bien asignar es otorgar, administrar es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que lograr hacernos de esos recursos, darles la forma, aplicar todo lo que es el proceso de producción, ¿sí? Que dependiendo de cuál sea la actividad de uno va a ser la fabricación, en otros va a ser la comercialización, aplicar los distintos procesos económicos para después asignarlos ¿a quiénes? A nuestros agentes. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades. ¿Sí? ¿Qué es importante? Tener una buena administración, porque la administración sirve para luego crecer. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante qué significa crecer. Estos recursos que dijimos que generalmente son escasos, pero bien administrados, nos pueden llegar a cubrir todas esas necesidades, pueden ser los bienes, mejor dicho, son los bienes y servicios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los bienes son cosas palpables, cosas que podemos tocar, que podemos manipular, y los servicios también cubren necesidades, pero no los podemos tocar. Por ejemplo, la educación, considérese un servicio. También nosotros me van a decir los servicios públicos, el transporte, la comunicación. Todos esos son servicios que nosotros no los tocamos, pero sí nos sirven para todo nuestro proceso productivo, por eso se consideran dentro de la economía. Y luego vamos a tener lo que se llaman factores de producción. ¿Qué son estos factores de producción? El capital, la tierra y el trabajo. Y aquí está nuestra base de todo. Estos factores de producción son los que van a
ser el inicio de nuestro proceso productivo. ¿Qué consideramos capital? Capital es lo que tenemos para hacer este proceso, lo que tenemos para desarrollarlo. Son nuestras máquinas, son nuestros útiles, nuestros materiales, nuestros camiones para transportar, depende siempre de cada actividad, ¿no es cierto? Nuestro pizarrón para dar una clase. Esto es el capital. Además, uno siempre ve que el capital es dinero. Sí, ese dinero, esa parte económica, también es capital, porque lo necesitamos para obtener esto que nosotros usamos. Máquinas, herramientas, bienes en general. ¿Sí? Vamos a la tierra. ¿Cuándo vamos a considerar la tierra un factor de producción? Cuando la tierra es aplicada a la producción que nosotros realizamos, ¿sí? A la actividad que realizamos. Si nosotros tenemos un campo en el cual sembramos maíz, sembramos trigo, tenemos vacas, agricultura, ganadería en general, esa tierra es un factor de producción porque está dentro de nuestro proceso, siempre que nuestro proceso sea la crianza de animales o las plantaciones. Si ese tierra nosotros lo tenemos para esparcimiento, o sea, tenemos un campo pero no producimos nada, no lo utilizamos para sembrar, para crianza, deja de ser un factor de producción. Lo podemos tener tranquilamente, pero no nos cuenta dentro de estos recursos. Y el trabajo es la mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? Es el tiempo que utilizan las personas para producir. Eso es el trabajo. Es todo momento que una persona desarrolla la actividad dentro de ese proceso productivo. ¿Sí? Importante, tiempo. ¿Ok? Bien. Habíamos hablado de la escasez y ahí volvemos un poquito a la parte de administración. Nosotros dijimos que estos recursos son escasos. Bueno, vamos a ver qué es la escasez. La escasez es la falta de algo, la insuficiencia de algo. Es cuando no hay suficientes recursos para cubrir esas necesidades que se tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Esas limitaciones que tenemos en función a las necesidades, hay que cubrirlas y lograr la eficiencia. Que esto es un poco el objetivo de la administración de los recursos. La eficiencia es lograr que todo se cumpla, ¿sí? Es lograr producir la mayor combinación de bienes o servicios con la menor utilización de factores de producción. Entonces, es más logro con menos recursos. Usar la menor cantidad de capital posible, usar la menor cantidad de mano de obra posible para que ese logro sea superior, ¿sí? Y eso es lo que busca la economía, busca la eficiencia económica, ¿sí? Y este término, eficiencia, ese es que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, porque es la base de la teoría económica, ¿sí? Volvemos a
nuestra definición de economía y aquí tenemos a nuestros agentes, que en nuestro caso van a ser agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Las personas físicas y jurídicas que realizan este proceso de producción, que forman parte de este proceso de producción, ¿sí? Y lo vamos a tomar como individuales y sociales. Y acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis en qué rama de la economía estudia cada una de ellas. Las individuales va a ser lo que vamos a ver nosotros en una primera etapa, que es la microeconomía, y las sociales, la macroeconomía. ¿Por qué? Vamos a verlo en una segunda etapa, porque acá vamos a hablar de valores agregados. Dentro de los individuales tenemos las personas, las familias, las empresas y el Estado. ¿Qué decimos del Estado? Que muchas veces tiene que participar como ente regulador de la economía. También lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo importante ver? Que no tratamos a la persona como unidad, sino las familias, grupo de personas, las empresas, grupos de personas, pero todas estas, lo importante es que pueden tomar decisiones propias. Cuando cualquier individuo o cualquier grupo puede tomar una decisión propia, nosotros lo vamos a considerar un agente económico individual. Los sociales, como dijimos, van a ser también grupos, pero ya emparentados, y ahí es donde vamos a ver ese valor agregado que tenemos que tomar. Bueno, entonces vamos a ver el estudio de los bienes de producción. ¿Qué es el estudio de los bienes de producción? El estudio de los bienes de producción representa la asignación de todos estos bienes productivos. Irán viendo cómo todo se va relacionando constantemente, ¿no? Utilizando bienes muchas veces intermedios o bienes finales, y ahora vamos a ver un poquito por qué un bien intermedio puede ser un bien final, incluyendo el crecimiento del capital, que es lo que nosotros vamos a buscar, lo que es crecimiento. Y este crecimiento de nuestro capital es lo que va a lograr o va a traer como resultado la eficiencia. Si nosotros somos eficientes, vamos a lograr este crecimiento. Y también el crecimiento de lo que es el trabajo, o sea, de lo que los trabajadores también puedan crecer o desarrollarse mucho mejor. ¿Por qué hablamos de crecimiento? Porque la economía es una ciencia que lleva altibajos. Van a ver que muchas veces hablamos de economía creciente, economía decreciente, economía estable. Esas curvas que va haciendo depende del momento económico que estemos viviendo, de la situación económica que se esté viviendo. Son factores que muchas veces son externos también, ¿sí? Hoy estamos en un momento de estancamiento y de crecimiento de muchas actividades económicas gracias a un factor externo como es el virus. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que podemos pasar. Y aquí
para el estudio de esto, tenemos que lograr que ese proceso productivo sea conveniente y que tenga, y ahí vemos otro ítem más, que es un precio acorde, ¿sí?, a lo que la necesidad que va a cubrir y la disponibilidad que tenga luego el agente que nosotros estamos cubriendo esa necesidad de pagar el valor. Precio lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de todo esto surge que hay tres que se llaman o se conocen como problemas, pero llamémoslo incógnitas, que son el qué, el cómo y el para qué. Si nuestro proceso productivo cubre y tiene en cuenta estas tres incógnitas, seguramente vamos a lograr la eficiencia. ¿Qué? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué necesitamos para esa producción? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a realizar para lograr crecimiento y eficiencia? ¿Cómo los vamos a producir? ¿Cómo vamos a combinar esos insumos? Aparece otra palabrita nueva que es insumos, para obtener los productos deseados. ¿Y para quién? Es lo que luego vamos a conocer como mercado. Va a ser nuestro mercado objetivo. ¿Va a ser un consumidor final o va a ser otro productor? Y ahí venimos a lo que hablábamos de los bienes intermedios y bienes finales. Vamos a ver un ejemplo. Yo soy productor de trigo. Tengo mi campo donde produzco trigo, tengo mis máquinas, mis herramientas y mi mano de obra. ¿Sí? Comienzo la producción de trigo, llego a tener grandes cantidad de toneladas de trigo y ahí yo llegué a mi bien final, ¿sí? Cumplí mi proceso. Ese bien final va a ser el bien inicial de una empresa que fabrica harina. Entonces, mi bien final en el proceso general se va a transformar en un bien intermedio. Esa harina va a llevar nuevamente otro proceso con el capital de ese productor, con el lugar o el inmueble o la fábrica, con el trabajo, la mano de obra de sus empleados, y va a lograr ese paquete de harina o esa bolsa de harina que nuevamente va a salir al mercado. Ese paquete para él va a ser un bien final, pero para el vendedor, para el local que vende, para el almacén, para el supermercado, va a ser un bien que va a comercializar. Y en el caso de un panadero, va a ser un bien inicial para empezar su proceso de producción de pan. Realiza todo el proceso con su capital, con su trabajo y llega a su bien final, que es el pan. Y ahí vemos que hay tres ciclos de producción dentro de una misma línea de producción, donde un bien final se me transforma en un bien intermedio. Muchas veces esos bienes intermedios, y en este caso vamos dentro del grupo de ejercicios que tenemos, hay un ejemplo que es cuando pregunta si dentro del factor de producción capital se puede incluir rutas, autos, recursos energéticos, asfalto, o solamente los bienes durables que se utilizan para producir otros bienes. Dentro de lo que es factor capital, tengan en cuenta que van a ser
lo que se utiliza en el proceso de producción para producir ese bien final que yo necesito. Pero ustedes me pueden decir, bien, ¿qué pasa con el asfalto? El asfalto lo produjo otro, ¿sí? Y yo lo utilizo dentro del proceso, pero no es el capital, ¿sí? No es un factor de producción, ¿ok? Es un recurso, no es un factor de producción. Los recursos energéticos, yo voy a utilizar electricidad, voy a utilizar transporte no es un recurso energético, voy a utilizar energía, voy a utilizar agua, voy a utilizar todo lo que me da la naturaleza para lograr también este proceso productivo. Esos recursos energéticos no son factores de producción, pero entran dentro del grupo de recursos. Entonces, ¿qué podemos saber de esto? Que los factores de producción siempre van a ser recursos, pero no así los recursos van a ser factores de producción. ¿Ok? Ese es un claro ejemplo. Bueno, con esto hemos hecho un resumen muy general de todo lo que es, qué es la economía, cuáles son los principales ítems que se ven dentro de la economía. Los vamos a desarrollar un poquito más cuando vayamos viendo otros temas. Bueno, les quedo abiertas a cualquier consulta que ustedes puedan tener. Vean los ejercicios, las prácticas y espero que les haya servido. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase donde ya vamos a tomar un poquito más de lo que son la microeconomía y el desarrollo de la microeconomía.